Vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste la distribución normal. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta que la distribución normal es una manera teórica de asignar probabilidades a un suceso en una determinada situación. Es una situación teórica, pero que se amolda también a la mayoría de los casos en los que nos encontramos, que es una manera muy efectiva de asignar probabilidades. ¿Vale? Entonces, yo tengo un suceso que vamos a llamar una distribución de probabilidad que vamos a llamar X, ¿vale? Entonces, X va a ser, por ejemplo, imaginaros, pues, la nota media de matemáticas, pues, de una serie de alumnos, ¿vale? Entonces, la nota de matemáticas. De la nota de matemáticas nos van a interesar, para resumir la información, dos datos. Lo primero es cuál puede ser la media. La media la representamos con la letra griega mu y imaginaros, por ejemplo, que la media fuera un 6. Y va a haber otro dato que es lo que se llama la desviación típica. La desviación típica es lo que cada dato se aleja de media de esta media, ¿vale? Entonces la desviación típica se suele representar por la letra griega sigma y vamos a imaginar que es un 1. Quiere decir que si hacemos la media de de todas las notas, la diferencia que hay con la media, esa desviación típica nos sale que es 1. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos asignar probabilidades aquí utilizando una función que se llama una función de densidad, que consistiría en lo siguiente. Nosotros tenemos todas las notas de matemáticas, ¿vale? Todos los posibles valores de las notas de matemáticas, y hay una nota particular, que es el 6, que era la nota media. En torno a este 6, a esta nota más alta, se van a distribuir la mayoría de los alumnos. De tal manera que según me voy alejando del 6, el número de personas que van teniendo una nota más alta que 6, pues va siendo cada vez más menor, cada vez menor, cada vez menor. Y lo mismo si me alejo por el otro lado. El número de personas que tiene una nota más baja que 6 es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. ¿Vale? Bueno, el dibujo me ha quedado bastante mal, entonces voy a volver a intentar hacerlo, pero la idea es que me queda una cosa así, ¿vale? Esto es lo que se llama, cuando me queda esa situación, es lo que se llama una campana de Gauss, ese dibujito, ¿vale? Tiene una fórmula matemática, pero no vamos a entrar en qué es esa fórmula matemática. Entonces, yo voy a poder calcular la probabilidad de que si escojo un alumno, pues tenga una determinada nota, utilizando esta campana de Gauss, siempre que cumpla una serie de condiciones, ¿vale? Entonces, las condiciones que tiene que tener algo para que sea una campana de Gauss van a ser las siguientes. Lo primero, los valores que puede tomar, ¿vale?, la variable aleatoria, los valores que puede tomar X, en teoría, ¿vale? En teoría puede ser cualquier valor, ¿vale? Pueden ser desde menos infinito a más infinito, de tal manera que estaríamos admitiendo en teoría que una nota de un examen pues pudiera ser, por ejemplo, 20 o 100 o 500 o menos 40 o menos 80 o menos 300, ¿vale? Entonces, en principio podría valer, digamos, teóricamente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Pues que en la realidad los valores que puede tomar X, más o menos, ¿vale?, van a ser la media menos 4 veces la desviación típica, la media más 4 veces la desviación típica, porque las probabilidades de que se vaya de estas notas pues son tan pequeñas que van a ser prácticamente cero, ¿vale? Pero teóricamente valdría, podría sacar una persona un menos 10 o un 80, aunque en realidad entre 6
menos 4, que sería 2, y 6 más 4, que sería 10, entre 2 y 10 estaría situado más o menos todas las notas, digamos, probables, ¿vale? Entonces, esa es la primera característica de la campana de Gauss que tenemos que tener en cuenta, digamos, a nivel teórico, ¿vale? Segunda situación que tenemos que tener en cuenta de la campana de Gauss, que es simétrica respecto de la media. En este caso, respecto del 6, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que un alumno saque un 8, que es 6 más 2, es la misma de que saque un 4, que es 6 menos 2. La de que saque un 10, que es 6 más 4, es la misma que la que saque un 2, que sería 6 menos 4, ¿vale? Entonces, es simétrica respecto de la media. Y la tercera característica, que es la que vamos a utilizar junto con la segunda para realmente luego hacer lo que es el cálculo de probabilidades, es que el área que hay bajo la curva siempre es igual a 1, ¿vale? Cuando tengamos un dibujo de una función de densidad que cumpla estas características, va a tener esta forma de la campana de Gauss. Es decir, puede tomar teóricamente valores de menos infinito a más infinito, aunque en la realidad nunca va a ser así. Va a ser simétrica respecto de la media y el área, es decir, si nosotros calculamos el área de esta figura de aquí, ¿vale?, de todo eso que hay ahí, el área de todo eso es 1. ¿Vale? Cuando esto se cumpla, vamos a decir que la función de densidad es una función normal. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a asignar las probabilidades a partir de esta función de densidad? Cuando tengamos esta campana de Gauss, ¿vale? Cuando tengamos esta situación, nosotros podemos asignar las probabilidades de un suceso como el área que hay debajo de la campana de Gauss entre los valores que determinan x. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Imaginaros que estamos en este caso de que yo tengo las notas de matemáticas, donde tengo una media de 6 y tengo una función de densidad que sea esa de ahí, ¿vale? Que tenga forma de campana de Gauss. Es decir, tiene que tener estas tres características, ¿vale? Puede tomar valores teóricos, cualquier valor, la x cualquier valor, es simétrica respecto de la media y el área bajo la curva siempre es igual a 1, ¿vale? Entonces, imaginaros que me pidieran cuál es la probabilidad de que un alumno saque una nota mayor que 7, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que situar dónde está el 7, que está una unidad a la derecha del 6, y tendría que calcular el área que hay a la derecha del 7, ¿vale? Si yo de alguna manera soy capaz de calcular este área, ¿vale?, ya tendría calculado la probabilidad de que la x sea mayor que 7, ¿vale? Lo voy a poner aquí simplemente por colores, ¿vale? La probabilidad de que un alumno tome una nota mayor que 7 sería ese área verde. Imaginaos que me preguntaran, oye, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno saque una nota menor que 3, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? Pues lo mismo, sitúo dónde me quedaría el 3 en el eje de las x, correspondiente con el 6, y el área que hay menor que el 3 a la izquierda del 3, pues sería el cálculo. Si soy capaz de calcular este área, pues tendría la probabilidad de que un alumno saque una nota menor que 3, ¿vale? El área verde sería la probabilidad de que un alumno saque una nota mayor que 7, el área roja sería de que saque una nota menor que 3.
Y si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno sacara una nota entre 3 y 7? Pues entonces tendría que marcar el 3, que ya lo tengo marcado, marcar el 7, que ya lo tengo marcado, y el área que hay bajo la curva entre el 3 y el 7, ¿vale? Sería el área, la violeta, ¿vale? Sería esa probabilidad. Entonces fijaros cómo un alumno o saca una nota mayor que 7, o saca una nota menor que 3, o una nota entre 3 y 7, ¿vale? Entonces la suma de estas probabilidades me tiene que dar 1 y efectivamente el área total bajo la curva es igual a 1, ¿vale? Entonces, al final, el cálculo de probabilidades cuando algo tiene una situación normal, lo que se reduce es hacer un cálculo de un área de una función que ahora veremos cómo se define y que no vamos a hacer mediante el cálculo del áreas, sino mediante la consulta del cálculo del área en una tabla, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando yo tengo una distribución normal, tiene una función de densidad que no sabemos cómo es, que tiene forma de campana de Gauss y que las probabilidades de obtener un valor dentro de un intervalo se hacen con el cálculo de áreas. Vale. Siguiente cosa que vamos a ver. Hay muchas campanas de Gauss, ¿vale? Las campanas de Gauss precisamente van a depender de estos dos valores que tenemos aquí, la media y la desviación típica, ¿vale? Entonces voy a dibujar aquí la campana de Gauss que acabamos de hacer, ¿vale? Si yo tengo esta campana de Gauss, ¿vale? Que es la de, vamos a ponerla normal, ¿vale? Ya para acostumbrarnos a la notación, de media 6 y desviación típica 1. ¿Qué pasaría si yo la nota de matemáticas, pues en vez de ser la media un 6, fuera por ejemplo un 7, pero mantuviera la misma desviación típica? ¿Vale? Bueno, pues la única diferencia que habría es que en vez de estar el pico de la función en el 6, estaría el pico de la función en el 7, pero sería exactamente la misma curva, solo que desplazada una unidad a la derecha. ¿Qué pasaría si tuviera la media siguiera siendo 6, pero la desviación típica fuera mayor? La desviación típica, recordad que es lo que se aleja cada resultado de la media, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso las notas, la media sigue siendo 6, pero es más dispersa, está menos centrado en el 6. Luego me va a dar una forma de campana de Gauss más plana, ¿vale? Si por ejemplo tuviera una distribución donde la media siguiera siendo un 6, pero la desviación típica fuera 0,5, lo que me está queriendo decir es que tendría una forma de campana de Gauss donde hay más resultados, luego más área, cerca del 6. Por lo tanto, me quedaría la forma de la campana de Gauss más picuda, ¿vale? Luego, no todas las campanas de Gauss son iguales. Todas son campanas de Gauss si cumplen estas tres condiciones, ¿vale? Que pueda tomar valores teóricos entre menos infinito y más infinito, que sea simétrica respecto de la media y que el área total bajo la curva sea 1, ¿vale? Pero hay distintas formas, distintas campanas de Gauss, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar ahora que me pidieran, me dijeran que ahora estoy trabajando que X, pues fuera, por ejemplo, el peso de unas determinadas personas, ¿vale? Pues el peso de las personas que viven en Galicia. Y me dijeran pues que el peso medio de las personas que viven de Galicia pues es de 65 kilogramos. Y que la desviación típica, es decir, lo que cada uno se desvía de media de los 65 kilos, pues fuera, no sé, vamos a poner por ejemplo, 10 kilogramos.
Entonces, si de alguna manera nosotros podemos asegurar que esta distribución sigue una distribución normal, de media 65 y de desviación típica 10, lo que quiere decir es que podríamos dibujar una campana de Gauss. Lo importante es que esté centrada en el 65, que el área bajo la curva sea 1 y que sea simétrica, aunque aquí no me ha quedado muy simétrica. Voy a hacer otro segundo intento. Respecto de este 65, ¿vale? Me sigue sin quedar muy simétrica, pero bueno, vamos a entender que es simétrica, ¿vale? Entonces, lo importante por ahora es que nosotros sepamos, si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que una persona pese más de 80 kilos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Bueno, pues tendría que calcular, buscar dónde estarían los 80 kilos en el eje de las X y calcular el área que hay a la derecha porque es mayor de 80 kilos, ¿vale? Entonces, ese área sería el área verde. Eso sería la probabilidad de que una persona pese más de 80 kilos. Imaginaros que me preguntaran la probabilidad de que una persona pese menos de 50 kilos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pese menos de 50 kilos? Bueno, pues tendría que buscar en la gráfica el 50 y calcular el área de la curva, bajo la curva, a la izquierda del 50, ¿vale? Es decir, el área roja. Y lo que quiero que os deis cuenta aquí, aunque el dibujo no está muy bien hecho, pero quiero que os deis cuenta de lo siguiente. Fijaros, del 65 al 80 hay 15 hacia la derecha. Del 65 al 50 hay 15 hacia la izquierda. Luego, el área verde y el área roja es el mismo área, ¿vale? La probabilidad, la que sea, ¿vale?, de que una persona pese más de 80 kilos, siempre que siga una distribución normal de estas características, es la misma de que una persona pese menos que 50. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto de la media, respecto de 65, ¿vale? Eso quiere decir que si sustituyo el más de 65 y la derecha de 65 por menos de 65 e izquierda de 65, ¿vale? Esta sustitución me da siempre la misma área y por lo tanto la misma probabilidad. Luego, la probabilidad de que una persona pese más de 15 kilos más de la media es la misma probabilidad de que pese 15 kilos menos de la media, ¿vale? Entonces, esa es la situación que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer lo que es el cálculo de probabilidades, ¿vale? Entonces, una distribución es normal cuando podemos calcular probabilidades utilizando esta campana de Gauss y las propiedades que tenga la campana de Gauss.